Hoy me puse a sacar el oráculo de Rumi, que hace tiempísimo que no lo utilizaba para hacer ningún video. Y me salió esta carta. Esta carta se llama Más allá de la muerte está la vida. Vamos a ver si la podemos enfocar un poquito, que no se vea tanto la luz. Más allá de la muerte, la vida. Fíjate que he estado transitando últimamente por algo importante, trascendental en mi vida y que he estado trabajando. De hecho, llevo meses trabajando en muchas cosas en mí, y regresar al canal quería que fuera basándome en todo lo que he aprendido acerca de mí misma, que al fin y al cabo es de lo que puedo hablar, de mi experiencia. Esta reflexión va más allá de algo espiritual para convertirse quizás un poquito en algo más mental. Y tiene que ver mucho con el aprendizaje que nos deja el dolor. Esto va a ser lo que espero que sea una serie de videos que se va a tratar de limpiar, sacudir, quitar el polvo, remover manchas y bueno, lo que sirva después de ese proceso se quede, y lo que no sirve simple y sencillamente se deje ir, se deje morir, porque muchas veces las situaciones que estamos viviendo no nos damos cuenta que ya llega un momento en que hay que dejar de vivirlas, sobre todo si son patrones repetitivos que seguimos una y otra vez circulando, recirculando en nuestras vidas, y que a la larga no nos están diciendo nada. Para mí, en este momento de mi vida, he aprendido a diferenciar entre el dolor que me enseña y el dolor que me estanca. Y eso para mí ha sido, pero me ha volado el cerebro, porque hasta ahora había aceptado situaciones, aceptado condiciones, inclusive no me había dado el valor que tengo ni el valor que merezco por aceptar cosas que no debí haber aceptado. Pero claro, todo es un aprendizaje, como te lo acabo de decir. Y cada una de las veces que pasé un dolor a lo largo de estos meses, años, siempre he tratado de buscarle el aprendizaje y la lección. Pero cuando llegó el momento en que ya no había más nada que aprender, o por lo menos así yo lo sentía, decidí en ese momento soltar lo que no me estaba sumando, soltar lo que me estaba estancando, dejarlo morir para que pudiera nacer una nueva vida. Porque tal y como dice esta carta, más allá de la muerte hay vida. Y no estamos hablando de la muerte física, estamos hablando aquí de la muerte de las cosas que no nos suman, que no nos aportan, que no nos traen absolutamente nada a nuestras vidas. Como te dije hace un momento, el dolor que enseña es muy diferente al dolor que te estanca, al dolor que te mantiene en ciclos repetitivos. Y eso es lo que yo quiero tratar el día de hoy contigo. Así que, ¿cómo están, mis amores? Bienvenidos a Ariluna Tarot nuevamente. Gracias por conectarte conmigo en este video y espero que te sea de muchísima utilidad. Te quiero mandar un beso enorme, un abrazo de corazón a corazón, porque sé que muchas veces parece imposible salir de las situaciones en las que nos encontramos y nos parece muy difícil verdaderamente dejar atrás personas, situaciones, trabajos, porque esto se refiere no solamente a una situación personal, romántica, también puede ser a un trabajo, también puede ser a una relación familiar, puede ser a una amistad, puede ser un país, una ciudad, un sitio. Son tantas y tantas las cosas que a veces te siguen causando incomodidad hasta el punto de causarte dolor, frustración, rabia, amargura, y que ya tú supiste identificar qué lección es la que te está dejando.
ese acontecimiento, que entonces ya no vale la pena mantenerlo en tu vida. Y yo sinceramente quiero que ambos aquí, porque al hablarte a ti me estoy hablando a mí misma también, por supuesto, que identifiquemos verdaderamente qué es lo que nos enseña el dolor. Y te voy a contar algo personal, muy personal, que pude trascender en este tiempo y que me dejó una liberación impresionante. Yo cuando estaba joven, adolescente, mi papá y mi mamá se divorciaron. Ambos ya fallecieron, mis padres, que Dios los tenga en su gloria. Y pues nada, ellos se divorciaron cuando yo tenía 14 años. Y pues mi papá decidió emprender una nueva vida con su nueva pareja, con la que duró casado hasta el final de sus días, y se amaron muchísimo, ¿ok? Pero al principio la situación fue un poco difícil, tensa, no porque mi mamá hiciera las cosas imposibles, porque no lo hizo, sino más bien creo que fue porque mi papá quiso esconderse en un caparazón y no quiso que nada interrumpiera la nueva vida que estaba formando. Y por supuesto ese nada me incluía a mí. Hubo unos meses en los que mi papá prácticamente desapareció de mi vida. Cuando yo estaba a esa edad no había, prácticamente nadie tenía un celular, es decir, no habían estas redes sociales así, no, para nada. Entonces, pues por supuesto, para poder ver a alguien o te llamaban a la línea de la casa del teléfono o tú tenías que ir a visitar a la persona. Y eso fue algo que por meses con mi papá no sucedió. Entonces, yo muchas veces en algunas situaciones de mi vida me he sentido, y en diferentes cosas, han sido en diferentes ámbitos, me he sentido como esa persona que espera la validación y el reconocimiento de los demás. Y si te soy sincera, inclusive en este canal tenía exactamente esa misma necesidad al principio. Y en un momento dado en que fue muy incómoda la situación que se me presentó, porque era un patrón repetitivo en mi vida, o sea, no solamente a nivel personal, sino también a nivel laboral, a nivel de amistades. Por supuesto, lo que más me dolió, que lo pude, como quien dice, ya transmutar e identificar, fue con una relación sentimental. Y es el hecho de que esos meses que mi papá no estuvo en contacto conmigo, yo no me sentí priorizada, no me sentí como una prioridad. Entonces, ¿qué sucede? Desde ese momento yo quedé con esa herida. Y todo este tiempo he estado en situaciones en las que busco ser priorizada. Y son situaciones que inclusive yo me meto en esas situaciones, porque el cerebro es una máquina maravillosa, pero tienes que aprender a utilizarla a tu favor. Y eso es también lo que he estado aprendiendo. Y voy a hablarles de toda mi experiencia, de lo que he estado aprendiendo en los próximos videos. Pero es una máquina maravillosa que si aprendes a manejarla va a jugar a tu favor. Pero mientras no aprendas a manejarla, las cosas van a ser un poquito difíciles, porque quien va a estar direccionando tu vida es tu sistema de creencias. Y yo he hablado de esto en otros videos del sistema de creencias. Esa preprogramación mental que tienes desde niño, de la que nadie es responsable, pero sin embargo, cuando tú te das cuenta de patrones en tu vida que se repiten una y otra vez, ya es tu responsabilidad verdaderamente sanar esos patrones y tratar de reprogramarlos de otra manera. Y quizás te preguntes qué tipo de patrones, Mariam. Pues bueno, patrones tan sencillos como con el que yo crecí. Los hombres son todos infieles. Siempre, en mi familia siempre se dijo lo mismo: todos los hombres son infieles, todos los hombres son infieles, todos los hombres son infieles. ¿Sabes qué? Prácticamente hasta que yo me casé, todas mis parejas fueron infieles, excepto mi ex esposo, que no fue infiel. Entonces, el cerebro es un filtro. Si tú tienes en tu cabeza
que todos los hombres son infieles, aunque tú no quieras ver eso en tu vida, ay, que no me toque un hombre fiel, yo no quiero que me toque un hombre fiel. En realidad, como tu creencia base, la creencia raíz, es que todos los hombres son infieles, entonces el cerebro, como no quiere que tú te vuelvas loco, ¿ok?, entra en un proceso de filtro de todo lo que tú observas en tu realidad. Entonces, tú tienes esa creencia, los hombres son infieles, todos los hombres son infieles, y el cerebro va a empezar a filtrar la información que llega a ti para mostrarte solamente aquellas situaciones donde los hombres son infieles. Por eso es que es importante que aprendamos a reconocer que no todas las verdades que creemos que son verdades absolutas. Siempre va a haber excepciones, ¿ok? Evidentemente, cuando tú te convences de eso y empiezas a usarlo a tu favor, tú lo empiezas a utilizar en situaciones donde este filtro del cerebro no está jugando a tu favor, como es en esa situación. ¿Qué me bastó a mí para modificar esa creencia? Casarme con un hombre que jamás fue infiel. Entonces ahí yo aprendí y dije, no, lo que decían en mi familia no era verdad. Lo que yo asumí desde pequeña como cierto, porque lo decían todas las mujeres en mi familia y hasta los hombres también, no es cierto. No todos los hombres son infieles. Yo estoy casada con un hombre que es fiel, que ya no estoy casada con él, es una persona maravillosa. Hasta hoy en día tenemos una relación muy linda. Pero precisamente porque considero que ha sido, de todas las parejas que he tenido, ha sido mi pareja consciente, vamos a ponerlo de esa manera. Es una persona extraordinaria. Y nuestra separación se debió a otras cosas diferentes. Pero de verdad que cuando tú sales del cajón en donde te tiene encerrado tu mente con respecto a la creencia que asumiste como verdad, y ponte a verla, asumiste en un momento en que eras un niño, una niña de quién sabe qué edad, 5, 6, 7, 8, 10 años, o sea, lo asumiste en un momento, en edad temprana, con la conciencia de un niño o una niña de esa edad. O sea, tú no podías filtrar de la información que te estaban metiendo en tu cerebrito cuál era la verdad y cuál era la mentira. Tú simplemente la asumiste toda como cierta. Y si no lo asumías como cierta porque eras arriesgada o arriesgado, porque por ejemplo te decían no vayas a tocar el fuego porque te vas a quemar, pero tú aún así tú querías meter la mano cerca del fuego a ver si te quemaba, y hasta que entonces lo comprobaste que te quemaste, tú dijiste, ok, es verdad. Pero hay otras cosas que asumimos como ciertas sin ni siquiera haberlas vivido ni haberlas comprobado por nosotros mismos. Entonces, ahí es donde el cerebro empieza a jugar su papel de programación automática, que es lo mismo que hace cuando comemos, cuando nos levantamos para ir al baño, cuando nos cepillamos los dientes, cuando manejamos un carro, cuando manejamos bicicleta, cuando caminamos, cuando es una programación que tienes en automático. No haces ni pensar en eso, pero ya lo tienes instalado en tu mente. ¿Qué sucede? Cuando hay situaciones que te incomodan es porque el dolor está tratando de enseñarte una incomodidad que tienes dentro de ti. Si esa incomodidad está reflejando algún tipo de dolor que tú puedas sanar, que tú puedas verdaderamente transmutar o transformar. Entonces, el viaje más largo que tú vas a hacer, corazón, es el viaje que haces hacia adentro de ti, porque ese viaje dura toda la vida. Porque nuestras creencias son tantas y tantas, millones de creencias, que yo creo que en esta vida no terminamos de transmutarlas. Pero sin embargo, a medida que liberamos una, es como si se liberara un pequeño núcleo, un pequeño planeta dentro de nuestro universo interno, y como que ya, quizás como que se liberara de un hoyo negro y saliera a la superficie y ya tú lo pudieras ver como es. Como yo liberé lo que te conté de mi papá con una situación muy particular, entendiendo que yo misma he estado
envuelta en un caparazón con mi relación sentimental porque no quiero que absolutamente nadie eh, interfiera, dañe o lo que sea. O sea, porque quería vivir mi relación a solas. O sea, no quería absolutamente el juicio de nadie en esa relación. No quería opiniones de nadie. No quería verdaderamente... quería vivir en la burbuja. Vamos a ponerlo de esa manera, en esa burbuja. Y cuando me di cuenta que yo hice casi lo mismo que mi papá, pude caminar en sus zapatos y pude entender por qué hizo lo que hizo. Y entonces en ese momento pude regresar a ese instante en que había una Marian adolescente sentada en la ventana de la sala de su casa, el día de su cumpleaños número 15, el quinceañero, esperando a que su papá llegara. Y su papá llegó, la felicitó y estuvo 10 minutos con ella y se fue. Y en ese momento, Marian decidió que ella no era prioridad para la gente a la que ella amaba. Y eso se quedó implantado en el subconsciente de Marian. Y hoy en día me doy cuenta que no era así. No era que no fuera prioridad para mi papá, no era que él no me quisiera, no era que él no le importara lo que me pasara. Absolutamente nada de eso. Y ojo, esto lo entiendo ahora porque caminé en sus zapatos, vamos a ponerlo de esa manera. Pero no significa que si tú caminas en los zapatos de la otra persona, que te está generando esa incomodidad tan suficiente como para que tú vayas dentro y quieras sanar una herida interna, ¿verdad? Porque también el trabajo interno no es para todo el mundo, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Pero si tú estás en ese proceso y hay una situación que te está generando esa incomodidad, ese dolor, y tú vas adentro y sanas esa herida, pero aún así la persona sigue causando situaciones o provocando cosas que te siguen haciendo daño, esto tú no lo haces para seguir con esa persona. Esto tú no lo haces para quedarte al lado de esa persona, ni para mantener un vínculo con esa persona. Esto tú lo haces por ti, lo haces para identificar el patrón que te hizo, primero que todo, que hizo a tu mente fijarse en una persona que no te iba a poner como prioridad. Es para que tú identifiques el patrón que tiene tu mente y que te hizo fijarte en una persona a quien tú no le puedes poner límites, o en una persona que no te elige, o en una persona a quien tú tienes que prestarle toda la atención del mundo, hasta olvidándote de ti, porque si no, esa persona no está conforme. Sanar esa herida o empezar a sanar esa herida interna te libera a ti. Te libera a ti y tú puedes utilizar ese momento para entender por qué tú te relacionaste con esa persona, desde qué herida te relacionaste con esa persona. Aprendes a sanarla y al tú aprender a sanarla, entonces tu cerebro empieza a reprogramar esa creencia. Entonces, por ejemplo, si, ¿qué te digo yo? Para ti, tu creencia es que todos los hombres son infieles, como me pasó a mí, ¿verdad? Quizás no tengas que ponerte en los zapatos de la persona para saber por qué fue infiel, porque quizás no quieras ni saber el motivo por el cual lo hizo. Sin embargo, puedes recaminar tu propio camino y ver en qué momento tú le has sido infiel a alguien, y no necesariamente tiene que ser una pareja. Puede ser a ti misma o a ti mismo, puede ser a una amistad, puede ser a un compañero, una compañera de trabajo, puede ser a un proyecto que quisieras hacer para tu vida y nunca lo hiciste porque tuviste miedo. Eso es serte infiel a ti. Entonces, cuando tú haces ese ejercicio
Entonces ahí es que te empiezas a dar cuenta que, que todo lo que tú estás viviendo, en cierta forma, te está reflejando algo que tienes por dentro. Las incomodidades que vives, los dolores que viven, te están enseñando una lección que debes aprender. Pero si la lección ya está aprendida, entonces ese dolor lo que está es estancándote a vivir en una repetición que tú no te mereces y que no es necesario que sigas viviendo, corazón. Y aquí quiero hablarte un poquitito, porque no voy a extenderme mucho más en el video, ya llevamos 20 minutos, pero quiero hablarte un poquitito de lo que son las enfermedades también terminales. Y esto es algo que yo descubrí recientemente y para mí fue un eureka. Ustedes saben que mi mamá en un momento dado tuvo cáncer también, aunque ella no falleció del cáncer, pero sí tuvo cáncer. Y una enfermedad terminal, cuando tú sufres una enfermedad terminal, es porque hay algo en tu mente que no está resuelto, ¿ok? No soy médico, por supuesto, de que hay que hacerse un tratamiento, evidentemente, pero está comprobado científicamente y psicológicamente también que la mente influye mucho en el estado del cuerpo. Entonces, muchas veces una enfermedad terminal viene cuando la persona en realidad no está tomando su vida. Porque ¿qué es lo primero que generalmente una persona hace cuando tiene una enfermedad terminal? Y por favor, esto lo digo con mucho respeto. Saben que esto no es en la totalidad de las personas, pero muchas personas, ¿qué hacen cuando tienen una enfermedad terminal? Se aferran a la vida. Se aferran a querer vivir. ¿Por qué? Porque hay cosas que no han vivido, porque hay cosas que quieren completar, porque hay sueños que quieren realizar, porque hay metas que quieren alcanzar, sean las que sean. Pero hay cosas que quieren todavía realizar y que no quieren que la vida se les vaya sin poder realizarlas. Y ahí es donde tú tienes que ver qué es lo que esa persona, y si eres tú que me estás viendo en ese momento y quizás estás pasando por esta situación, mis respetos, de verdad, mi admiración y un abrazo de corazón a corazón desde aquí de donde estoy. Pero si es a ti que te sucede esto, es bueno que analices qué parte de tu vida tú no has tomado, qué parte de tu vida tú no has aprendido a integrar dentro de ti. Puede ser la relación con tus padres, puede ser la relación con tus hijos, puede ser la relación con el trabajo, puede ser la relación con el disfrute, con el dinero, o sea, tantas cosas que pueden ser. Hay algo que esa enfermedad te está gritando, te está diciendo. Y si tú aprendes a liberarlo, no te estoy diciendo que vas a dejar el tratamiento, pero tienes mejores chances, mejores oportunidades de salir bien de esa situación tan difícil, tan complicada que estás viviendo. Y bueno, corazón, yo no quiero terminar este video sin antes decirte que todo esto que hemos hablado aquí no es más que una manera de limpiar tu alma. Cuando tú eliminas el dolor y lo transformas en aprendizaje, es una manera de limpiar tu alma. Y a medida que tú estás limpiando, sacudiendo, remendando, aquí y allá, estás haciendo eso, estás limpiando tu alma. Y al limpiar tu alma, liberas escondites, recovecos, sitios donde había telarañas, y te sientes mucho mejor y empiezas a volver a tu origen, empiezas a volver a tu centro. Yo puedo decirte que cada vez estoy más y más experta en pasar algún tipo de situación fuerte, porque no es que tú dejes de pasar situaciones fuertes, es que empiezas a manejarlas de una manera distinta y simple y sencillamente vuelves a tu centro. En mi caso particular, yo me he enfocado mucho en mi trabajo, en el trabajo que tengo, en la compañía donde estoy.
pero ya mi alma me está llamando nuevamente a regresar aquí y a seguir con ustedes el camino. Así que bueno, mis amores, espero verlos en una próxima oportunidad. Los adoro, mis rayitos de luz. No te olvides suscribirte al canal si te ha gustado el contenido. Mándame un correo electrónico si quieres que te mande una guía preciosa que he desarrollado para sanar tu alma. Y cualquier consulta que tengas me puedes escribir también al correo electrónico. Te mando un besito enorme, corazón, y nos vemos en el próximo video. Bye.